tardes, compañeros, compañeras y licenciada presente. El día de hoy en este video, mis compañeros y yo les hablaremos acerca de algunos precursores de la educación. Estén atentos porque hay preguntas y el que responda será premiado. Empecemos. Como primero de la lista tenemos a John Dewey. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 y falleció el 1 de junio de 1952. Fue un psicólogo, pedagogo y filósofo estadounidense, hijo de un comerciante, Archibald Dewey. Se graduó en la Universidad de Vermont en 1879. Cuando vivía en Michigan, conoció a su futura esposa. Ya convertida en su futura esposa, Alice Chisholm contribuyó más que a nadie a Dewey a interesarse en los temas educativos. A sus 87 años se casó por segunda vez y adoptó a 2 niños. Dewey fue un hombre de acción que aspiraba a la unificación de pensamiento y acción, y práctica y teoría. Dewey creó algunas obras, entre estas están las más importantes, que son sus libros de educación o pedagogía. Están las escuelas de mañana, Democracia y Escuela, Vida y Educación, La Escuela y el Niño, y tenemos El Niño y el Programa Escolar, Mi Credo Pedagógico. Pero entre todas estas obras, entre todos estos libros, el que más resalta es las escuelas de mañana. Dewey se destacó en 3 campos profesionales: la psicología, la filosofía y la educación. El legado de Dewey ha revolucionado la pedagogía al enfatizar el aprendizaje experimental y la interacción como pilares fundamentales. Trasciende fronteras, aspirando a educadores en todo el mundo y promoviendo un enfoque educativo más significativo y participativo a nivel global. El principal aporte de Dewey fue el enfoque pragmático. Dewey defendió un enfoque pragmático de la educación que se centra en la experiencia y en la acción como fundamentos para el aprendizaje. Según él, los estudiantes aprenden mejor cuando se encuentran involucrados activamente en la resolución de problemas del mundo real, en la aplicación de lo que aprenden en situaciones auténticas. Hola, yo voy a hablar sobre María Montessori y su método. María Montessori nació en una pequeña ciudad en Italia en 1870. En esa época la educación no era valorada para las niñas, pero sin embargo la madre de María la apoyó para que ella asistiera a una universidad. Más tarde María tuvo la oportunidad de acceder a una de las escuelas de medicina, así logrando ella convertirse en una de las principales médicas de niños de Italia. Luego de la llegada de su hijo, María adquirió nuevas experiencias y nuevos métodos de aprendizaje. De esta forma, María tuvo curiosidad y quiso seguir aprendiendo más sobre la educación y el aprendizaje de niños, y de esta forma ella se convirtió en educadora, pedagoga, psicóloga y actualmente que era médica de niños. Sin embargo, ella también puso nuevos métodos para que los niños en las aulas tengan un conocimiento mucho más profundo y aprendan mejor. Ella creó uno de los métodos que se llama aulas combinadas. No sé, pero es el método que a mí más me gusta y me llama la atención. ¿Por qué? Porque en este método hay niños de diferentes edades pequeñas y edades mayores. Dentro de este método, los niños más pequeños pueden aprender copiando de los niños más grandes. Que como les seguía comentando, este método de aulas combinadas eran que los niños más pequeños copiaran de los niños más grandes las formas de aprendizaje que ellos tenían. Es decir, que el niño más pequeño siempre aprende copiando, viendo, observando lo que hacen los demás. Si a un niño lo pones en un rango de 3 años, con un niño de 8 años, el niño va a tratar de imitar lo que hace el niño más grande. El niño más pequeño va a tratar de imitar lo que hace el niño más grande. Y por eso María Montessori puso este punto como algo favorable para nosotros como educadores. ¿Por qué? Porque de esta forma los niños más pequeños pueden aprender de los niños más grandes. ¿Y por qué María Montessori quiso que se haga las aulas combinadas? Para que haya
un método de enseñanza mucho mejor, porque ya sí no va a ser el del profesor que eduque al niño, que le enseñe, sino el niño va a tratar de tener un propio aprendizaje por sí solo, de una forma sola, de una forma independiente, porque el niño va a tener la curiosidad de saber qué es lo que está haciendo el niño mayor y va a preguntar o va a tratar de imitar, de hacer lo mismo. En esto consiste el método de Montessori. Montessori también tenía algunas frases en la cual la que más me gustó era la que dice: no me sigan a mí, sino sigan al niño. Esta frase significa mucho, aunque es muy pequeña. Lo que quiere decir Montessori es que no tenemos que enfrancarnos en nosotros, sino siempre estar enfocadas en los niños. También uno de los métodos de María Montessori era el cual tú, para poder conversar, platicar con un niño o llamarle la atención o corregirle, no es gritarle, no es insultarle, no es maltratarle, simplemente es sentarse a conversar y platicar sobre lo que el niño está haciendo mal o lo que el niño está haciendo bien, asimismo premiarlo y asimismo corregirlo, pero saber corregirlo de una manera donde no hayan insultos, donde no haya golpe, donde no haya maltratos, para que el niño no tenga un estrés mental que con el tiempo le conlleve algún tipo de problema mental o problema psicológico. Por eso María Montessori siempre se enfrancó en que el niño tiene que tener una enseñanza auto independiente, o sea, que el niño sea independiente, sea libre en la forma de aprender, en la forma de aprendizaje. El niño tiene que ser libre y nosotros simplemente complementar lo que ya el niño tiene en su cabecita. Eso es todo sobre el método de Montessori. La verdad es que es muy extenso, es muy bonito, pero sin embargo, esto es lo que yo pude resumir, lo que yo entendí, y la verdad que espero que me... Y recordemos una cosa: para poder educar a un niño hay que educarnos primero nosotros. Hay que saber educarnos para poder educar. Hay que nosotros aprender para poder enseñar. Hola con todos, yo les voy a hablar sobre Jean Piaget. Bueno, Jean Piaget fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo. Es conocido por sus estudios epistemólogos con niños y su teoría del desarrollo cognitivo. Fue uno de los fundadores de la Educación Internacional de Educación. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Desde joven mostró un gran interés por la biología y la filosofía, lo que lo llevó a estudiar en la Universidad Neuchâtel, donde se graduó en filosofía y luego se dedicó a la psicología, trabajando en el campo del desarrollo infantil. Su carrera trabajó en varios campos, incluyendo la psicología y la educación. Y además, Piaget fue un autor prolífico, escribiendo numerosos libros y artículos sobre sus investigaciones y teorías. Piaget también fue un defensor en el enfoque constructivista en la educación, enfatizando la importancia de que los estudiantes sean activos y su aprendizaje. Su trabajo ha influido en generaciones de educadores y psicólogos, y su legado sigue vigente en la actualidad. Y lamentablemente falleció el 16 de septiembre de 1980, pero su influencia en el campo del desarrollo infantil perdura. Su obra más reconocida es la teoría del desarrollo cognitivo, que se centra en cómo los niños construyen su comprensión o conocimiento del mundo, pero a través de diferentes etapas. Piaget identificó 4 etapas principales. La primera, la etapa sensoromotora, desde el nacimiento hasta los 2 años. Durante esta etapa los bebés aprenden sobre el mundo a través de sus sentidos y acciones. Algo clave, la comprensión de que los objetos siguen existiendo incluso cuando no se los puede ver. Como segundo, la etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Los niños comienzan a utilizar el lenguaje y a pensar simbólicamente, aunque su pensamiento aún es intuitivo y egocéntrico. Es decir, que tienen dificultades para comprender
y el concepto de conservación y aún no son capaces de razonar de manera lógica. Como tercera etapa, la etapa de operaciones concretas. De 7 a 11 años. Esta etapa, los niños comienzan a pensar lógicamente sobre eventos concretos, entienden que el concepto de conservación y pueden realizar operaciones con objetos que estén físicamente presentes. Sin embargo, si tienen dificultades con los conceptos abstractos e hipotéticos, sí. Como cuarta etapa y como última etapa, la etapa de operaciones formales, de 12 años en adelante. Los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta, razonar de manera lógica y planificar de manera sistemática. Pueden considerar situaciones hipotéticas y utilizar el razonamiento deductivo. Sí. Cada etapa representa un cambio cualitativo en la forma en que los niños piensan y aprenden del mundo. Piaget realizó numerosos estudios sobre cómo los niños comprenden conceptos como la cantidad, la conservación, el tiempo, lo que le permitió formular sus teorías. Su trabajo resalta la importancia del aprendizaje activo, donde los niños construyen su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción con su entorno. Es autor de muchas obras influyentes, como la psicología del niño y el nacimiento de la inteligencia en el niño, donde expone sus ideas y hallazgos. La obra de Piaget ha tenido un impacto duradero en la educación y la psicología, y sus teorías continúan siendo estudiadas y aplicadas en la actualidad. Bueno, como también tenemos el legado de Piaget. El legado de Piaget es fundamental en el campo de la psicología y la educación. Su teoría del desarrollo cognitivo ha cambiado la forma en que entendemos cómo los niños aprenden y procesan la información. Esto ha llevado a métodos científicos y educativos que fomentan la exploración, la curiosidad y el pensamiento crítico, en lugar de la memorización pasiva. Además, Piaget influyó en la forma en que los educadores abordan el desarrollo emocional y social de los niños, subrayando la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Su trabajo ha dejado una huella duradera y sus ideas siguen siendo relevantes, desde la educación hasta la psicología del desarrollo. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. Hola, yo les voy a hablar sobre Lev Vygotsky. Lev Vygotsky nació en 1896 y falleció en 1934. Fue un psicólogo perteneciente a la línea del constructivismo junto a Jean Piaget y otros autores. Vygotsky centró la gran parte de su trabajo en cómo la interacción social influye en el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Vygotsky creía que el lenguaje juega un papel crucial en el desarrollo cognitivo. Según él, el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino que también es una herramienta fundamental para el pensamiento y la solución de problemas. La teoría sociocultural de Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. La teoría del desarrollo de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapa, Vygotsky rechazó sus ideas, ya que él creía que los niños se desarrollaban independientemente de etapas específicas como resultado a la interacción social, que en este caso sería nuestro entorno, lo que tenemos alrededor. Vygotsky aseguró que nacemos con 4 funciones elementales
que son la acción, la sensación, la percepción y la memoria, ya que es nuestro entorno social y cultural que nos permite desarrollar estas habilidades. La zona de desarrollo próximo se refiere a la distancia entre el desarrollo psíquico actual del sujeto y el desarrollo potencial. Como primero tenemos a la zona del desarrollo real, es lo que podemos hacer nosotros por nuestra cuenta. En este caso, un ejemplo podría ser cuando los bebés se quieren empezar a mover, ya que ellos no tienen la capacidad de moverse, empiezan ellos solitos con sus manitas a empezarse a arrastrar, a mover, y poco a poco con la capacidad que van experimentando a su alrededor, empiezan a gatear. Segundo, tenemos al desarrollo próximo. Representa lo que podemos hacer con un adulto, la tecnología o, como bien lo decía Vygotsky, al llamado al más conocedor. En este caso podríamos poner un ejemplo cuando los niños están recién aprendiendo a caminar. En este caso están ahí sus padres quienes les agarran sus manitos para que empiecen a dar sus primeros pasos y que ellos poco a poco vayan pudiendo caminar por sí solos. Otro ejemplo también podría ser los docentes, quienes dan nuevos conocimientos a sus estudiantes. Ya, por último tenemos la zona de desarrollo potencial. Esta es la que va más allá de lo que está a nuestro alcance. En este caso podrían ser nuestras metas o aspiraciones que tenemos a futuro. Hola, mi nombre es Yuleidi y hoy les voy a hablar sobre Paulo Freire, 1921-1997. Él fue un educador brasileño que revolucionó la pedagogía a nivel mundial. Su enfoque se centró en la educación como un acto de liberación y transformación social, especialmente para aquellos grupos que fueron marginados y oprimidos. Él tuvo una serie de aportes, pero los claves fueron los siguientes. La pedagogía crítica. Él propuso una educación que no solo transmitiera conocimientos, sino que también fomentara la reflexión crítica sobre la realidad social. Los estudiantes no solamente eran simples receptores de información, sino que eran sujetos activos en la construcción de su propio aprendizaje. También la concientización. En este concepto se implica que los individuos adquieren conciencia de su situación social, de las relaciones de poder y de las estructuras que lo oprimen. A través de la educación, las personas pueden desarrollar una comprensión más profunda de su realidad y en sí tomar una acción para, transformarla. El diálogo era muy importante, ya que, para Freire era fundamental, porque a través de la conversación y el intercambio de ideas de los estudiantes y los educadores construían conocimientos de manera conjunta, como digámosles en grupo. Educación popular. Freire creía que la educación debía ser accesible para todos. Y estamos de acuerdo, porque pasa hoy en día, en la actualidad, que muchas personas lo discriminan, los excluyen. Especialmente para aquellos que habían sido excluidos del sistema educativo tradicional. Su enfoque se centró en la educación de adultos y en la alfabetización, como una herramienta de empoderamiento, por decirlo así. Y la praxis. La praxis consistía en la unión de la teoría y la acción. Era esencial para Freire, ya que la educación no debía quedarse solo en el ámbito teórico, sino que debía, ser llevado a la transformación de la realidad, en la práctica. Y les voy a dejar una frase que me gustó mucho y creo que tenemos que aplicarla, que la educación no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Nosotros somos quienes vamos a cambiar el mundo. En sí, la educación es un proceso de transformación personal que puede conducir a cambios sociales más profundos. Y estas han sido nuestras intervenciones sobre conociendo a los principales pedagogos. Y estas han sido nuestras intervenciones sobre conociendo a los principales pedagogos. Y chao.